Muy buenas tardes. Antes que nada, saludo con mucho afecto y respeto a mi compañero y amigo, al senador Omar Obed Maceda, aquí presente, y al rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Jorge Bernaldez. Fíjense que ya me hicieron favor de presentar, y yo quisiera nada más decirles que efectivamente soy Eduardo Blanco Rodríguez. Mis bisabuelos maternos fueron Héctor Fernández y María Elena Rosas, que dieron vida a mi abuela Flora Fernández Rosas y mi abuelo Margarito Rodríguez, quienes procrearon a mi madre Susana Rodríguez Fernández el 18 de junio de 1946. Mi madre es profesora de inglés, una prosocialista y abierta simpatizante de las corrientes trotskistas leninistas, y tengo la bendición que sigue viva. Y ahorita hacíamos la broma, Edgar y yo, le voy a decir a mi madre que prenda la tele para que me vea, como diría Alejandro Lora. Por mi parte, por mi línea paterna, mis bisabuelos fueron Ramón Jacuinde y Paule Rejón, indígenas purépechas michoacanos, que dieron vida a mi abuela Teresa Jacuinde Rejón, y por el lado de mi línea paterna, mis bisabuelos, o mi bisabuelo de Coahuila Nadadores, Eduardo Blanco, primo hermano del general Lucio Blancos Flores, ambos revolucionarios en el norte de este país, y a quien, por cierto, a Lucio Blanco se le atribuye el primer reparto agrario de la hacienda de Borregos, la misma que pertenecía a Félix Díaz, el 6 de agosto de 1903, es decir, estamos cumpliendo 110 años del primer reparto agrario. Mi bisabuela Esperanza Hernández, cantante y actriz de carpa, que dio esta pareja de entre Eduardo Blanco y Esperanza Hernández a mi abuelo, a Mario Blanco Hernández, y ellos procrearon a mi padre, a Gonzalo Blanco Jacuinde, que nació el 10 de octubre de 1943, que sigue vivo. Y a los 15 años mi padre se fue a la Fuerza Aérea, es la primera generación del Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco, quien a los 18 años recibió el creador de los libros de texto gratuito, su padrino, Adolfo López Mateos. Posteriormente mi padre se hizo piloto comercial, se afilió a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ASPA de México, donde ha presidido distintos cargos, y a la fecha por tercera vez preside el Comité de Pilotos Jubilados y Retirados de ASPA. Y en términos de aviación, a sus casi 80 años mi padre tiene 700.800 horas de vuelo, es decir, de vida. De este gran mestizaje y coincidencias tengo el privilegio hoy de estar aquí con ustedes. Y quise iniciar con esta introducción tan personal de mi parte porque el libro es precisamente eso. Edgar Castro Zapata es lo que ha querido proyectar, el lado humano, sensible, familiar de Emiliano Zapata Salazar. Y va más lejos este libro tan maravilloso. Anexa fotografías de los hombres y mujeres de la familia, desde su abuela, desde la abuela, de su padre, de sus hermanos, sus compañeros de escuela, de la lucha, entre otros documentos que le dan valor pleno a los testimonios aquí. Yo le decía hace unos minutos al compañero Edgar que a mí me impactó mucho, y así lo puse en mi trabajo, la foto de Serafín Robles, que va a ser su asistente, que si ustedes pueden verlo cuando lo tengan el libro, tiene la cara de un niño, y ya en ese tiempo era un hombre que se batía entre la vida y la muerte, y precisamente estos rostros anónimos que rescata Edgar en esta extraordinaria actividad que es la lucha social, solamente yo la puedo resumir en una palabra: son los héroes de México. Los testimonios aquí vertidos son las historias por testigos que, como diríamos nosotros los abogados litigantes, se ubican en tiempo, modo, lugar y circunstancia, por lo que su dicho, además con medios probatorios, hacen prueba plena. El autor con todo cuidado nos lleva, y a mí me quedo con dos momentos muy particularmente. Primero es el homicidio, porque hay que llamarle en términos legales lo que es el homicidio del general Zapata Salazar en la hacienda de la Chinameca en 1919, que paradójicamente con esto inicia el mito del zapatismo. Y la otra, que me parece igual de importante, todas las razones, como todos los que estamos aquí, que lo llevó a Emiliano Zapata precisamente a ser quien fue, porque gracias a nuestro pasado es lo que somos en nuestro presente. Los testimonios de sus abuelos, que habían luchado también, de su padre en diversas luchas armadas, pero particularmente destaco el testimonio del maestro Emilio Vara, veterano de la Guerra de Reforma y de la intervención, que le impartió excelentes clases de Historia a México, y principalmente de la región morelense,
y que seguramente lo van a llevar con todos estos antecedentes sociales que hemos visto a la formulación del más importante documento de carácter social que haya existido a la fecha, que es el Plan de Ayala. El Plan de Ayala cita la base, lo que nosotros los abogados diríamos, del derecho social, previamente impulsado por los hermanos Flores Magón con todos los temas de los derechos laborales, y es, digan lo que digan, es la base del socialismo, según dicho de mi madre. ¿Por qué? Mucho antes de la Revolución Roja y de los bolcheviques, México ya tenía precisamente los derechos sociales consagrados. Posteriormente, como lo vamos a ver, en los artículos 3, 27 y 123, y si me echa pleito algún procarrancista, le da un toque al 115 del municipio libre. El libro nos lleva precisamente a un debate, porque es un libro histórico en estos momentos donde están precisamente los textos del libro, los textos que se van a aplicar para el próximo ciclo escolar 23-24. Y mi madre siempre me dijo que hay dos personajes claves en la historia de México, que son los creadores del verdadero socialismo, o en voz de Jesús Reyes Heroles, el liberalismo social. José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, y el otro es Emiliano Zapata, quienes le dieron sentido social ideológico a las luchas armadas, haciendo a un lado egos, vanidades y riquezas, quienes dieron la vida a los principios que impulsaron, incluso a costa de su familia, como lo vivió Emiliano con sus hermanos, quienes fueron parte activa de la lucha, así como posteriormente lo vivieron sus hijos, quienes tuvieron que ir y esconderse por muchos años ante la narrativa histórica del entonces gobierno encabezado por Venustiano Carranza, al señalar a la Tila del Sur como un subversivo, y su memoria quedó y toda su parentela tuvieron que vivir literalmente a salto de mata para no conservar solamente su libertad, sino su propia vida, hasta la llegada del general Álvaro Obregón, con quien empieza el cese de la persecución. Mi madre dice que la historia la hacen los ganadores, pero eso es parcialmente cierto, porque no hay verdad que dure para siempre, y mucho menos una mentira. Yo tuve el privilegio de escuchar a mi bisabuela Esperanza Hernández, viuda de Blanco, así como Emiliano Zapata Salazar a sus familiares, y Edgar a su abuelo Mateo, y a todos los hombres y mujeres que dan testimonio en esta obra al caudillo de Arzur. Como dije, mi abuela, seguramente como una gran cantante, bailarina, y mi bisabuelo sucumbió a sus encantos, se enamoró de ella, y juntos se sumaron a la bola. La bola, que era precisamente eso, esa gran masa social que se proyecta. Y mi bisabuela también me platicaba todas las precariedades que se vivía, que en su obra magistral Alejandro Rodríguez Mayoral hace alusión sobre la vida en la Revolución Zapatista. Y hoy comentamos particularmente del caudillo del sur. Asimismo, tuve el privilegio de conocer a don Diego Zapata y en su propia narrativa cómo fueron rescatando el movimiento zapatista. Y me quedo con esta narrativa que dice don Mateo Zapata ante la visita del presidente José López Portillo el 8 de agosto de 1979. A usted, señor presidente, con todo respeto le decimos que su gobierno no lo mate, que los funcionarios corruptos y desleales no traicionen las banderas campesinas de la Revolución Mexicana, que los caciques y terratenientes no encuentren en una oficina gubernamental el apoyo que les permita seguir explotando a los campesinos. Y pareciera que es una narrativa todavía vigente con las cifras que acaba de dar a conocer el Coneval precisamente el día de hoy, lamentablemente, donde el promedio salario de 27 de 32 entidades es de 6,337 pesos al mes. Aún parece lejos el sueño cuando promulgó el plan de Ayala el general Zapata y le decía a Serafín Robles, por allá en 1911, nuestra revolución, la causa agraria por la que luchamos, tendrá forzosamente que repercutir en todo el mundo. Y el día llegará en que el plan de Ayala sea la bandera que enarbole en otras naciones. Los principios nuestros serán implantados por los campesinos de todo el mundo. Como bien lo dijo Jacobo Danton, previo a ser guillotinado por orden de Robespierre, el temer que la revolución como Saturno devora o termina devorando a sus mejores hijos. Y es cierto, la Revolución Mexicana devoró a sus mejores hijos
a muy temprana edad, pero también nos da lo mejor de ellos con su vida, la luz eterna de su ejemplo para seguir luchando precisamente por las causas sociales. Deseo concluir mi participación con un párrafo maravilloso del escritor, al escritor y mexicano universal Carlos Fuentes sobre el zapatismo. Dice Carlos Fuentes en esta entrevista que cuando las fuerzas zapatistas ocuparon la Ciudad de México en 1915, los peones, esos hombres que venían de Morelos con sus armas, carrilleras y sombreros de paja, fueron acuartelados en los hoteles y en las casas de la aristocracia. Vieron los lujos, los pisos de mármol y descubrieron algo que nunca habían visto. Había espejos de cuerpo completo, con marcos dorados. Y tiraron los fusiles y se dedicaron a verse, pues nunca habían tenido la oportunidad de verse de cuerpo entero y se decían, mira, ese soy yo, mira, esos somos nosotros. Dice Carlos Fuentes, la Revolución Mexicana le permitió descubrir su rostro a sus nosotros. Esa es la gran vitalidad de la Revolución Mexicana, esa es su aportación. Es un hecho cultural, histórico, sumamente profundo que sigue latiendo en el centro del país, en la entraña del país. Hay de aquel que se desvíe demasiado de esa línea revolucionaria, porque el país tiene conciencia y responderá. Aquí estamos para seguir velando por esa línea de la revolución, los Blanco, los Zapata y todos los aquí asistentes. Muchas gracias.